Ok, bueno, bendecidos. Sigamos aprendiendo, ¿sí? Sigamos hablando del reino de Yeshua y el reino, ¿sí? Sigamos hablando de él, conociendo a Yeshua, descubriendo al Mashiach, ¿sí? Y el reino de los cielos, ¿sí? En medio nuestro o dentro nuestro. Exactamente. Dentro nuestro. El reino hemos entendido que está dentro de nosotros. El camino es interior, no exterior, eso es lo que hemos visto. Pero hoy vamos a reforzar esa clase, la clase anterior. Hoy vamos a seguimos avanzando con descubriendo a Yeshua, ¿sí? Conociendo a Yeshua, descubriendo al Mashiach, ¿sí? Conociendo el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Sí? Elevando nuestra conciencia, abriendo, ¿sí? Generando un recipiente mucho más fuerte, ¿sí? Y grande para poder recibir con mayor abundancia, ¿sí? La revelación del cielo. Entonces podemos comenzar diciendo que, por ejemplo, Yeshua, hasta ahora lo que hemos aprendido, Yeshua específicamente, ¿sí? Nuestro Ribi Hakadosh, Yeshua, no pretendió ser un Mesías exterior. Yeshua no vino específicamente para ser un Mesías exterior. O sea, no vino para ser un Mesías, obviamente, revelarse como un Mesías exterior, sino todo lo contrario. Yeshua vino para ser un Mesías, obviamente, a nivel interior, para cada uno de nosotros. Por eso mismo Él no se reveló en aquel momento como el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque la intención no era que Él haga para que los demás crean. Él dijo específicamente, bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Me entienden? Entonces, nosotros debemos aprender en este tiempo, ¿sí? Que si no creemos en el Mesías, en el Mashiach, Yeshua, antes de que Él venga, ¿sí? Entonces su venida podría alargarse, podría extenderse aún más, y entonces obviamente padeceríamos tremendas situaciones en este tiempo, ¿sí? En esta tierra, tal cual, o sea, peores de lo que hoy estamos obviamente pasando en el mundo entero. ¿Me entienden? Entonces, debemos aprender específicamente que, vuelvo a repetir, Yeshua no pretendió ser un Mesías exterior, un Mashiach exterior, sino que lo que Él se dio a conocer es como un Mashiach interior, ¿sí? Vamos a explayar esto. Él vino, por ejemplo, a mostrarnos el camino internamente, ¿sí? Un modelo a seguir. Por esta razón específicamente el apóstol Pablo declara que el apóstol Pablo dijo, sigan a Mashiach, si no pueden seguirlo a él, síganme a mí. Así lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué dijo esto? Imítenme a mí si no pueden imitarlo a él. Porque claro, el apóstol Pablo es un poco más humano, se ve más humano, aunque los dos específicamente, ¿sí? Aunque tanto Yeshua como el apóstol Pablo, ¿sí? Fueron participantes de la divinidad del Padre, así como somos participantes nosotros de la divinidad del Padre, ¿sí? Pero el apóstol Pablo era un poco más humano. Es como que, no es que era, sino que se ve un poco más humano que el Mashiach. El Mashiach se ve muy allá, muy elevado, es como que es el Mashiach, está allá, ¿me entienden? O sea, es intocable. No es intocable. El Mashiach no es intocable. ¿Se puede llegar? Claro que sí, porque nos dejó toda la enseñanza para poder llegar a ser como el Mashiach. Por eso el apóstol Pablo dice, si no pueden imitarlo a él, o sea, mira a mí que es, por ahí para ustedes soy un poco más humano, ¿sí? Obviamente, porque, o sea, la gente, él sabía que la gente lo iba a endiosar, lo iban a endiosar de esa manera, como lo estaban haciendo con el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo también lo quisieron endiosar en Roma. Y cuando el apóstol Pablo dijo, no se equivoquen, yo no soy ningún Dios, tremenda paliza se comió. ¿Me entienden? Entonces es una realidad. Es una realidad, que es lo que debemos aprender. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que debemos aprender? Que, vuelvo a repetir, Yeshua no quiso ser un Mashiach exterior. No quiso mostrarse como el Mashiach de Mashiach. Él quiso mostrar el camino internamente. Por eso que clases pasadas, cuando comenzamos a hablar, cuando comenzamos este nuevo camino de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, las enseñanzas, hemos comenzado a decir que
obviamente nuestras acciones hacen hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, todo, obviamente todo comienza a sacudirse cuando nosotros comenzamos, ¿sí?, a movernos conforme al diseño de la Torá. Pero obviamente, claro, primero y principal, lo que debemos entender es que la Torá primeramente es interna, trabaja con nosotros. Y después de que trabajar con nosotros y generar en nosotros, ¿sí?, generar en nosotros la persona que debemos ser, entonces comienza la manifestación hacia afuera. Entonces, solamente entonces, no antes. Por eso mismo, específicamente, obviamente, debemos comprender este tipo de enseñanza. Cuando el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, ¿imitarlo en qué? Bueno, imítenme a mí. Entonces, ¿imitar qué del apóstol Pablo? ¿Sí? Obviamente, ¿sí? Debemos imitar en actuar. Debemos imitar las acciones. En actuar para construir el reino de los cielos, primeramente, internamente, en nosotros, descubrirlo y luego, ¿sí?, después de haber descubierto el reino dentro nuestro, ¿sí?, construir el reino hacia afuera. Porque nosotros somos, ¿sí?, somos constructores del reino en esta sociedad. Dios depende de nosotros. O sea, no es que depende como si fuéramos nosotros los únicos. No. Pero Dios nos envía y Él está esperando específicamente, ¿sí?, que nosotros sigamos construyendo el reino. Entonces, eso es lo que Hashem requiere de nosotros. ¿Me entiendes? Y eso es lo que el apóstol Pablo decía, imítenme en esto, ¿sí? Que obviamente, ¿qué es el construir el reino de los cielos? Significa que es el despliegue de la fuerza interior. Construir el reino significa el despliegue de la fuerza interior del alma humana en esta realidad, ¿sí? En esta realidad, la realidad material llamada Malhut, ¿sí? Llamada Malhut. ¿Por qué? Porque obviamente Malhut, que es reino específicamente, tiene que ver con el hecho de, vuelvo a repetir, construir el reino hacia afuera, ¿sí? Después de haber adquirido o de haber conocido el reino internamente, haber descubierto el reino internamente. Es la fuerza de la Neyamá. Por eso mismo, hoy solté un video muy pequeñito diciendo, aquellos que dicen ser profetas y no lo son, sino que mienten, que vienen y te hablan del reino, señalándote como que el reino venidero vendrá y nosotros entonces, aquellos que estén preparados, entraremos al reino. Estos tipos de profetas, esos tipos que dicen ser profetas, mejor dicho, y no lo son, sino que mienten, son gente que no conocen el reino, no conocen el camino al reino. ¿Por qué? Te señalan un reino ficticio. Y hay otros que te hacen mirar hacia atrás para luego específicamente poner la fe en el reino venidero. Como quien dice, el reino es como el huerto de Edén. Así mismo es el reino, y esa es eso que vivió Adán en el huerto de Edén antes de la tragedia, antes de la transgresión, ¿sí? Es lo que debemos alcanzar. Por eso que te dicen, ese es el reino que viene. Eso es una mentira. Eso no se puede manipular a la gente, mirar el pasado para adquirir el presente. Debemos mirar el pasado en cuanto a la transgresión, ¿verdad? Para no volver a pasar por la misma transgresión, pero no mirar el huerto como si fuese un reino, porque eso es muy corto para poder entender, eso es muy corto como para poder decir, ¿eso era el reino? O sea, vivir la vida loca, vivir específicamente como quien dice, comer la frutita y manejarlo como realmente muchos lo enseñan. No es así. O sea, el reino de los cielos, vuelvo a repetir, está internamente dentro nuestro y debemos conocerlo. Dicho sea de paso, la palabra profeta tiene que ver con los ángeles. Profeta significa ángel. Un profeta, un naví, es como un ángel. Y ángel en hebreo se dice malach. Y malach en el hebreo significa enviado. O sea que el profeta específicamente es un enviado del reino de los cielos para direccionar al pueblo interiormente, no exteriormente. No para confundir al pueblo diciendo allá está el reino, ¿sí? Caminemos hacia allá porque seguramente el Mashiach en un momento vendrá. No, al contrario, el profeta, un verdadero profeta, te lleva
obviamente, a descubrir el reino internamente dentro tuyo, no externamente. Te lleva a que tú, obviamente, entiendas que debes ser un tipo de Mashiach. O sea, que la fuerza del Mashiach tiene que estar dentro, descubrir la fuerza del Mashiach para poder específicamente, después de haber encontrado el reino dentro nuestro, entonces, ¿sí?, construirlo hacia afuera, no antes. O sea, no caminar hacia, sino que construir el reino, que es diferente. Ese es el punto. Eso es lo que debemos, obviamente, aplicar y lo que el apóstol Pablo habla, que es lo mismo que los demás apóstoles hablaron, los apóstoles del Señor, ¿sí? Y el mismo Yeshua habló de esto. Pero, obviamente, ¿sí?, debemos entender, claro, es evidente, de que no entendieron, no entienden lo que las Escrituras realmente requieren. ¿Por qué no entienden? Porque, como hablábamos recién, el ego de aquellos, ¿sí?, que predican, ¿sí?, el ego de aquellos que predican no les permite acceder, entrar a conocer el camino correcto. Pero vamos más allá. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Yeshua dijo esto. Cuando Yeshua dijo, soy el camino, la verdad y la vida, ¿a qué se refería? El camino de verdad. ¿Qué es el camino de verdad? Obviamente, ¿sí? El camino de la verdad para alcanzar la vida. Camino, verdad y vida. O sea, imítenme en lo que yo, cómo yo me muevo. Imítenme específicamente ¿para qué? Para poder alcanzar, ¿sí? Imítenme para poder alcanzar la vida. La vida específicamente no es la vida no es la que vamos a vivir cuando. No. La vida eterna puede ser manifestada en nosotros en este tiempo presente. Porque nosotros somos participantes de la vida eterna y también somos específicamente, ¿sí? Nosotros congeniamos con la vida eterna cuando entendemos cuando entendimos cómo alcanzar el reino. Porque obviamente uno que entiende y que ha descubierto el reino en su vida es participante de la vida eterna. Porque el reino, ¿sí?, el reino es simplemente una manifestación de la vida eterna. O de la eternidad de Dios en nosotros. Pero no compliquemos las cosas. Vamos un poquito más allá. Por eso mismo declaro y entendemos que no han entendido a Yeshua. Solo se han todos los que predican solo se han centrado en la historia y en los milagros. Y es como que a la gente específicamente es como que si le estuvieran mostrando la zanahoria delante. Yo que cuando se le ponía la zanahoria para que el burro camine, y sí, se la ponían colgada para que lo alcance y el burro nunca alcanzaba. Pero con eso específicamente caminaba hasta que lo alcance. Lo mismo, es igual. Es igual, es como que le ponen por delante, ¿sí?, el dinero. Es como que si le pusieran por delante un tesoro inalcanzable. O sea, de eso mismo, así de esa misma manera predican. ¿Cómo es que predican específicamente, sí? ¿Cómo es que predican? Predican con la historia y con los milagros. La historia y los milagros es para la gente el hecho de, wow. Y ese Yeshua es el que va a venir. Y tenemos que esperar a este que vino. Porque el que hace milagros. Y no se dieron cuenta que el poder de hacer milagros también está en su vida. Porque aquel que encuentra el reino dentro de sí mismo, ¿sí?, ha hallado la manera de hacer milagros. Porque eso es una manifestación del reino. Entonces, entender estas cuestiones es muy importante. ¿Para qué? Para ya no tener que vivir de historias pasadas y de milagros. Porque Yeshua hizo muchas más cosas de lo que la Biblia cuenta, de lo que las palabras cuentan, que no están escritas específicamente, porque dice que la palabra dice, no existen obviamente libros. O sea, la tierra no podría contener la cantidad de libros para contar las historias de Yeshua. O mejor dicho, las manifestaciones del Mashiach. Claro, porque Él hace y Él seguirá haciendo. Obviamente es imposible, ¿sí?, redactar todo lo que Él hace continuamente. Sigue haciendo, pero ¿por qué? ¿Cómo lo sigue haciendo? Dentro de uno mismo. Entonces es importante, ojo,
no confundamos el reino con los dones. Los dones, sí, es un regalo de Dios. El don es un regalo de Dios en la vida de cada persona. Todos tenemos dones, pero descubrir el reino es otra cosa. El descubrir el reino es diferente. ¿Sí? El descubrir el reino es diferente. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Por eso mismo, obviamente, quieren estos, ¿sí? Estos que predican de la historia y los milagros y se hacen fama a través de que predican de la historia y de los milagros, ¿sí? Estos tipos específicamente, ¿sí? No hacen más que llevarte a vivir del pan, el pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar el reino, pero sin esfuerzo. Y te enseñan a alcanzar el reino, te enseñan a querer alcanzar el reino sin esfuerzo. Es que sin esfuerzo el reino no se alcanza. El reino sin esfuerzo no alcanza. El reino, para alcanzar el reino, hay que trabajar internamente en la vida de cada persona. Es esfuerzo constante. Uno no puede vivir del pan de la vergüenza continuamente. Y lamentablemente las religiones viven del pan de la vergüenza. Porque no han entendido todavía. No han entendido. Entonces, volvamos. Debemos entender que el alma se redime a sí misma. La redención de la Neshama es a sí misma. No podemos esperar a que el Mashiach venga para redimirnos. Que esto es una enseñanza clara de esta escuela. ¿Sí? Nosotros ya somos redimidos a través de la Torá y del trabajo constante que hacemos diariamente, ¿sí? Para que la Neyamá sea redimida. ¿Pero a través de qué? De la Torá, del fundamento de la Torá. Entonces, entender que el alma se redime a sí misma por el esfuerzo personal que realiza en su proceso de rectificación constante. Es que estamos rectificándonos continuamente, pero realmente aquellos que han probado la rica savia, que es la Torá, y después se fueron, ¿sí? Se fueron, obviamente, y se fueron pensando mal y hablando mal específicamente, ¿sí? No se rectifican. Si estas personas no se rectifican después de haber probado la savia correcta, ¿sí? Entonces tienen un problema serio. No hay redención, porque la rectificación es propiamente de una persona. Uno debe rectificarse a sí mismo, ¿sí? Es un esfuerzo constante, un proceso de rectificación constante para poder adquirir específicamente la redención. Pero cuando venga el Mashiach seremos redimidos. Es que no, es que así no funcionan las cosas. Te han predicado mal, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, ¿sí? Todos los que predican contrario a este mensaje es falsedad. Y este mensaje no es nuestro, esto es Torá. Esto es lo que estamos hablando, lo que está dentro de las Escrituras. ¿Me entienden? Entonces, aquellos que manipulan la intención de las almas, aquellos que manipulan la intención de los que escuchan los que van a escuchar una predicación a la iglesia cristiana, aquellos que manipulan la intención, o sea, los pastores, los apóstoles, los profetas, aquellos líderes que dicen ser y no son, que manipulan la intención de las almas, ¿sí? Para que los escuchen, ¿sí? ¿Y qué es lo que escuchan? Un monólogo, porque están acostumbrados a monologuear, están acostumbrados a hacer, como es que se llama ahora, stand-up. Los tipos, obviamente, abren una iglesia, un lugar, ¿sí? En donde se congrega un determinado tipo de gente y después específicamente hacen stand-up. O sea, hacen un escenario para ellos generar stand-up y que nos escuchen. Esos tipos específicamente, sí, tendrían que ser buenos vendedores. Yo creo que si se dedican a vender, serían buenos. Lamentablemente no han entendido, no han todavía, no han encontrado su verdadera vocación. ¿Me entiendes? Estos tipos que manipulan las almas para que los escuchen, ¿sí? Están reemplazando la autoridad de Dios sobre las mismas almas. Eso significa un reemplazo de autoridad. Uno no puede reemplazar la autoridad de Dios sobre la vida de una persona.
Uno debe aprender, debe enseñar a la persona, usted debe hallar el reino en su... No, porque cuando venga Yeshua, pero debemos estar acá, porque Yeshua va a venir y a usted lo va a encontrar afuera. Y si usted no está afuera, cuando Yeshua venga, si usted no está acá adentro, cuando Yeshua venga, cuando Jesús venga, sí, entonces usted perderá la salvación. ¿De qué están hablando el tipo? El mismo cuentito te lo hacen en todos los lugares cristianos. Cuando realmente a la persona hay que enseñarle, usted debe alcanzar la manifestación del reino dentro suyo. ¿Sí? Usted debe esforzarse por adquirir el camino, por encontrar el camino de regreso al reino. Usted debe esforzarse porque la Neyamá adquiera su potencial y pueda mostrar el reino después de haberlo encontrado, ¿sí? De haberlo encontrado y haberse gozado con el reino en su vida, mostrar el reino hacia afuera. Ser socio en el diseño de la redención de Dios. Ah, no, pero cuando seremos redimidos. Estos tipos no han entendido nada. Esta gente que dice el profeta y habla de esto no son profetas. No son profetas. ¿Qué son? Son paridos de las falsas religiones de este mundo. Fueron paridos por las falsas religiones de este mundo. Y por haberlos parido, o sea, y estas religiones que parieron a estos tipos, porque parieron a esta gente que no entiende nada, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Esta gente hace desviar al pueblo. Y por la desviación del pueblo, ¿qué es lo que recibirán? Porque todo está en la Torá. Todo está en la Torá. Van a recibir, ¿sí? La reprensión conforme a la transgresión de Coré. Eso es Apocalipsis. Eso es Apocalipsis. Porque Apocalipsis dice que la transgresión de Coré, ¿sí? La transgresión de Coré, específicamente van a recibir estos falsos maestros que no han entendido cómo guiar al pueblo para que el pueblo se manifieste. ¿Se manifiesta en qué? En el poder del Mashiach. Y entonces, después de haber alcanzado el reino, entonces el Mashiach venga a reinar, porque hemos alcanzado el reino. No que el Mashiach nos traerá el reino. Hemos alcanzado el reino, hemos demostrado el reino, y entonces el Mashiach va a venir a reinar a un reino que necesita rey. Pero hasta que el reino no sea manifiesto, ¿sí? por las personas, obviamente por los súbditos, hasta que el reino no sea manifiesto por aquellos enviados, no vendrá el Mashiach a reinar. ¿Por qué? Porque obviamente no hay reino no hay reino para gobernar. Es obvio. ¿Dónde está el reino? Ah, no, trae el Mashiach. No, el reino no lo trae el Mashiach. La Torá está llena de este tipo de historias, ¿sí? Ese tipo de historias en donde los capitanes del ejército de David conquistaban ciudades y después específicamente de haber conquistado y haber subyugado a los reyes de esas ciudades, ¿sí? A los principados de esas ciudades, iban a buscar al rey y dice, traigan al rey que se sienta en el trono. O sea, después de haber conquistado un reino, venía el rey y se sentaba en el trono. Hay que conquistar el reino internamente, manifestarlo hacia afuera para que entonces el rey pueda venir a reinar. Si no hay reino, no hay rey. Si no hay reino que mostrar, no hay reino, entonces no hay rey. El rey no puede venir a establecer a establecer su reinado. ¿Por qué? Porque no hay reino. Porque no hay reino. Porque no hemos entendido cómo opera el mundo espiritual todavía. Por eso mismo, debemos entender que el alma se redime a sí misma, ¿sí? Obviamente con un proceso de rectificación constante. Ahora, hablábamos específicamente, ¿sí? De que estos que predican mal están usurpando el trono. Usurpando, ¿sí? Están reemplazando la autoridad de Dios sobre las almas. O sea, que ellos ponen su autoridad por encima de la autoridad de Dios. Esto, en mi barrio, se llamaba, ¿sí? Serruchar el piso. Esto le están serruchando el piso a Dios. Entonces creen que le están serruchando el piso a Dios. Y es un problema. Creer que se le están serruchando el piso a Dios. ¿Sí? Estos, ¿sí? Que serruchan, que dicen que estamos serruchando el piso a Dios, porque nosotros somos acá somos los capos, o sea, ¿me entienden? Ellos quieren ser dioses y no se dieron cuenta que dentro de ellos quieren ser dioses. Hay espíritus
manejando, ¿sí?, sus conciencias, llevándolos específicamente a que se manifiesten. ¿Para qué? Para perder el reino, para no hallar el reino específicamente, y que Mashiach no venga nunca, porque esto realmente es así. La guerra es por las almas. Si ellos ganan las almas, no hay reino. Y si no hay reino, ¿cómo quieren que Mashiach reine? Es un tema bastante serio. Por eso, cada persona debe ser enseñada, ¿sí?, en la verdad y no manipulada por un monologuista. Cada persona, cada alma debe ser enseñada en la verdad, en la doctrina correcta. Dijo el apóstol Pablo: revelación, ciencia, doctrina y profecía. Hay 4 cosas específicas. O sea, entender estas cosas no es nada sencillo. Por eso mismo hemos entendido que necesitábamos crear una escuela para maestros, una escuela para pastores y líderes. Dentro de poco vamos a soltar una escuela, esto es una novedad, vamos a soltar una escuela para pastores y líderes. El Ministerio Escuela Fares, que es una escuela obviamente de enseñanza, de escuela profética, o sea, vamos a comenzar a dar enseñanza para pastores y líderes. ¿Cómo se va a llamar? ¿Sí? Se va a llamar En Pali. O sea, es una formación, escuela ministerial para pastores y líderes. Para poder formar pastores correctamente, con la visión correcta. El liderazgo con la correcta interpretación, ¿sí? Y no manipular al pueblo. No manipular al pueblo específicamente. Enseñarles, darles a conocer la revelación del reino. Para esto hay mucho que trabajar todavía. Todos deben desear la manifestación, ¿sí? Todos deben desear la manifestación de Dios y la unificación con Dios Creador. ¿Cómo se llama esto? Esto en hebreo se llama Debekut. La unificación con el Dios Creador. Todos debemos desear la unificación con el Creador. Nada de que ustedes son ovejas y no pueden llegar a Dios. Nosotros somos los que estamos con Dios, por eso mismo estamos acá. Y yo a veces me reúno con Dios en mi intimidad, específicamente digo: Señor, Dios, ¿sí? ¿Qué querés que predique? Y hoy predica de esto, hijo. Bueno, voy a predicar de esto. Y entonces viene y dice: no, porque el diezmo, y porque la ofrenda, y porque el pacto, y porque la siembra. Hermanos, no, eso no funciona. Dios no habla de esas cuestiones. A Dios no le interesan esas cuestiones. Esas cuestiones, Dios no pretende que hablemos de esas cuestiones, ¿sí? De esas cuestiones sino que, ¿por qué? Porque esas cosas se hablan cuando una persona entendió que es hijo. El que es hijo entiende de que obviamente no le deben predicar de un diezmo de una ofrenda. El que es hijo sabe perfectamente cuáles son sus deberes delante del Padre y punto. Por eso a mí me van a ver predicar muy poco de un diezmo y una ofrenda, y de hecho es más, yo predico cuando me preguntan, si no lo contrario, ni la toco, ni tocamos el tema. Pero una persona necesita, vuelvo a repetir, ¿sí?, debe desear la unificación con el Padre. Esto se llama Debekut Hashem, la unificación con el Padre. Cuando Yeshua dijo, por ejemplo, que el Padre y Él son uno, mi Padre y yo somos uno, dijo Yeshua, ¿sí? ¿De qué estaba hablando? Estaba haciendo referencia a la encarnación. Cuando hablamos de encarnación, estamos hablando del Debekut Hashem. Estamos hablando de la unificación. Estaba haciendo referencia Yeshua de la unificación. Sí, que estaba haciendo referencia que toda alma debe tener, ¿sí?, o debe pretender llegar al nivel superior para tener un encuentro con Hashem. Por eso es que, vuelvo a repetir, un encuentro con Hashem, para así realizar su unificación con la divinidad. O sea, ser participantes de la divinidad. En otras palabras, ascender para ser socios en el trabajo de redención con Dios. Por eso es que Jeremías 31, siempre lo citamos. ¿Qué dice Jeremías 31? Dice: y haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel.
¿sí? El nuevo pacto se hace con la casa de Judá y con la casa de Israel. Hay que saber de qué casa, a qué casa perteneces, ¿sí? Y haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, ¿sí? Y nadie dice, ¿en qué, mejor dicho, en qué se trata el nuevo pacto? ¿De qué trata? Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. La Torá. Pondré la Torá en su mente y en sus corazones. Y ya nadie tendrá que decirte. Con la Torá en tu corazón y en tu mente, nadie va a tener que decirte conoce al Señor. ¿Por qué? Porque yo me voy a revelar a ti, me voy a revelar a ustedes a través de mi Torá en sus mentes y en sus corazones. O sea que la Torá trae la revelación del Mashiach. Sí. O sea que la Torá trae la revelación del reino. Sí. O sea que la Torá, para poder acceder al Creador, al Rey, uno debe entrar al palacio. El palacio está dentro del reino. O sea que la única manera de entrar al palacio es con la Torá en tu mente y en tu corazón. Y entonces entrarás al rey, al reinado, y caminarás hacia el palacio, ¿sí? Y se te abrirán las puertas del palacio, y el rey específicamente, ¿sí? Descenderá al campo juntamente contigo, extenderá el báculo y te dirá, hasta la mitad del reino te será concedido. Que tiene que ver obviamente con la historia de Esther. Pero al no conocer la historia de Esther específicamente, o sea, también hablamos de cualquier tipo de estupideces, o podemos hablar de cualquier cosa menos de lo que el libro de Esther obviamente requiere que entendamos. Es un problema serio, claro que sí. Estamos transitando por un problema, por caminos muy sinuosos. Muy sinuosos. La iglesia está en una profunda decadencia. Por no entender y no tener, obviamente, maestros, ¿sí? Que les enseñen correctamente para sacarlos del fango. Cada vez están más adentro. Cada vez están más adentro. Va a llegar un momento que el fango los va a tapar y ya no van a poder salir. Y esto me causa preocupación. Por eso vuelvo a repetir. Es necesario, ¿sí? Ascender para ser socios en el diseño, en el trabajo de la redención con Dios. Ascender en cuanto a le llamar. Y terminando, el reino de Dios es un compromiso existencial con la vida. El reino de Dios es un compromiso existencial con la vida. Aquel que existe para primeramente hallar el reino de Dios dentro suyo y luego manifestarlo. No existe para living la vida loca. Muchos dicen, esta vida vinimos a disfrutar nomás. El disfrute es después de haber hallado el reino, no antes. Cuando uno halla el reino interiormente, ¿sí? En el reino le dicen específicamente, las leyes son así. Estas leyes son las que tienen que manifestarse fuera para poder construir el reino. El reino mismo te habla internamente de cuál es la verdad, el camino de verdad, y cuál es el camino de mentira. El reino. Pero lo que pasa específicamente es que la mayoría están cegados, embobados, con estos supuestos pseudos profetas que andan por todos lados diciendo, así dice el Señor, cuando el Señor no dice nada. Entonces es un problema serio, ¿sí? Porque estos tipos no son profetas verdaderos, son falsos profetas porque no conocen el camino de retorno al reino. De hecho, es más, no lo conocen porque nunca vinieron de ese lado. Y eso es un problema serio. Entonces hay que poner las cosas como son, hay que poner las cosas en la balanza urgentemente, ¿sí? Por eso el reino de Dios es un compromiso existencial con la vida, ¿sí? Produce entusiasmo en quien lo experimenta en su interior. Oye, entusiasmo, ¿sí? No un entusiasmo falso, no una simple saciedad, o sea, un simple, no una, ¿cómo es que se diría? No es harina pura hinchazón, que genera hinchazón. No, al contrario, es comida. Y te sacia específicamente, y uno entiende cosas que antes no entendía. Porque se reconoce como un fragmento de la luz de Dios, ¿sí? El reino de Dios, ¿sí? Dentro de nuestro se reconoce como un fragmento de la luz del Creador, ¿sí? Y la muerte no puede vencer a quien siente en su interior a Dios, porque es coparticipante de la vida eterna. Aquel que ha alcanzado el reino y aquel que ha manifestado el reino dentro suyo es participante de la vida eterna.
porque entonces ha entendido que viene de una eternidad y ha hallado el camino de regreso hacia esa eternidad, que es lo que dice la palabra. Pero al no haber entendido estas cuestiones, entonces están perdidos en la nebulosa, en medio de este mundo, sin poder salir. ¿Alguna vez vieron la película? Me encanta a mí hablar en un lenguaje más sencillo, ¿sí? A través con las películas. ¿Alguna vez han visto la película Alita? La película Alita está buenísima. O sea, maneja un mundo conectado específicamente hacia otro mundo, y en donde solamente pueden llegar allá aquellos que ganan el juego, un juego que dicho sea de paso, ese juego es un juego de la muerte. O sea, si ganás ese juego, entonces puedes acceder. Si no, de lo contrario, perdés. Eso es impresionante. ¿Cómo operan con las películas de una manera tremenda? Y es así. Esta vida, este mundo es así. Si no aprendemos a jugar este juego de la muerte o de la vida o de la muerte, ¿sí? Aquel que muere no puede ascender, pero aquel que encuentra la vida puede ascender. Primeramente es hallar el reino para poder ascender específicamente en la unificación, para poder ascender específicamente en el poder del Mashiach. Como lo dice el libro de Efesios, ¿sí? Crecer, la estatura del varón perfecto, anchura, longitud, profundidad, altura, son cosas que uno debe entender. Son cosas que un profeta debería entender, pero lamentablemente, claro, como no son profetas verdaderos, no entienden nada. Manipulan la intención de la persona. O sea, están serruchándole el piso a Dios. Y a Dios no se le serrucha el piso, pichines. ¿Me entienden? Ese es el punto. Terminando, el reino de Dios es una conexión con la eternidad del Dios infinito. Aquel que haya el reino dentro suyo está conectándose con el Rey infinito, con la eternidad del Rey infinito. Vuelvo a repetir, ha hallado el camino de retorno a su hogar, porque de una eternidad venimos y a una eternidad vamos. ¿Me entiendes? Por eso, vivir dentro del reino de Dios, entonces, es existir en un constante crecimiento espiritual, en un constante aprendizaje y en una elevación permanente. Aquel que ha hallado el reino está continuamente aprendiendo de los maestros y no se la cree, ¿sí? No se la cree, que ya lo sabe todo, no. Tiene que seguir adelante, evolucionando, creciendo, porque la evolución es necesaria. La evolución en el hombre, en la persona, ¿sí? En el interior, para seguir creciendo y avanzando en el conocimiento que es infinito. Así que entender estas cuestiones es sumamente importante, pero el problema mayor de la gente es la ignorancia de cómo funciona el universo y el alma humana. Si entendiéramos cómo funciona el universo y el alma, entonces las cuestiones serían mucho más sencillas. Pero el problema mayor, vuelvo a repetir, que surge en esto, no pueden hallar el reino porque no entienden cómo funciona el universo y cómo funciona el alma humana. Y el problema de la gente, no es el problema solamente de la gente, vuelvo a repetir, es el problema de aquellos que están enseñando sin conocimiento de causa. Aquellos que enseñan, que dicen enseñar, simplemente lo que enseñan es la moralidad, o sea, lo que enseñan, los que supuestamente dicen enseñar y tienen una enseñanza un poco mejor, un poco más elevada, ¿sí? O sea, intentan ser profesores en cuanto a la moralidad y la ética. ¿Cómo transitar en este mundo? Eso es fácil. O sea, eso es fácil. Le están enseñando a bebés. Y no dejan de ser bebés porque obviamente esos bebés siempre vuelven a la misma fuente. La persona que deja la infancia, que deja la niñez, deja la infancia y comienza a crecer, necesita comida sólida, entender cómo funciona el reino, cómo funciona el universo, cómo funciona el alma para poder generar ellos mismos esa luz que esta tierra, que este planeta necesita para poder habitar correctamente.
Por eso debemos aprender, ¿sí? Que esta generación y las generaciones pasadas necesitan maestros conforme al diseño establecido. Necesitan maestros que entiendan cómo llevarte al reino, cómo adquirir el reino, cómo uno puede entrar al reino y salir del reino, y entrarás y saldrás y hallarás pasto. Cómo uno puede entrar específicamente y salir y manifestar esas funciones del reino en este mundo para que este mundo sea mejor del mundo que nos están dejando las generaciones pasadas. Esta es nuestra tarea, y vuelvo a repetir, ¿sí? Esto, ¿sí? Es un problema existencial que debe ser urgentemente tomado en cuenta. Por eso mismo estamos habilitando y vamos a habilitar una escuela para pastores y líderes, ¿sí? en donde podrán específicamente adquirir todo el conocimiento para poder hacer la tarea correctamente, porque ellos, de lo contrario, ¿sí? Sufrirán la transgresión de Coré. Y eso es feo, porque no solamente ellos, los que están debajo de ellos. La transgresión de Coré. A Coré, obviamente, se lo halló incompetente delante de Dios, porque quisieron serruchar el piso a Moshe. Y yo también puedo hacer lo mismo que Moshe. Yo también puedo liderar el pueblo. Y Moshe dijo, presentémonos los dos delante de Hashem, ¿sí? Y Gamora, el que Hashem diga, si Hashem dice que yo no estoy habilitado, dijo Moshe, yo me corro. Y vos vas a hacer con tu enseñanza. De lo contrario, específicamente, bueno, tendrás que aguantarte las consecuencias. ¿Me entienden? Es un problema serio que la gente no quiere adoptar. Yo estoy comprometido, obviamente, y estoy plenamente dispuesto a que todos aquellos que quieran ir delante de Hashem conmigo, que dicen ser maestros o profetas y no lo son, sino que mienten, si están seguros, vayamos a la presencia de los dos. Y si yo tuviera que ser exterminado por Hashem, bueno, me asumo las consecuencias, porque entonces estoy predicando mal, y entonces específicamente es bueno que Hashem me saque. ¿Para qué? Para no seguir llevando gente a la desviación. Para no seguir llevando almas específicamente a la perdición. Pero si la otra persona está haciendo las cosas mal, que se abanque las consecuencias. Porque no solamente él. Entendamos que si un maestro, una cabeza, ¿sí? Una cabeza de un cuerpo es cortada, el cuerpo también es devastado, porque la transgresión de Coré tiene que ver con el hecho de que no solamente Coré fue exterminado a fuego, sino que la tierra se abrió y se comió a 250 familias, las que estaban sujetas a la enseñanza de Coré. Y es un problema serio, porque no muere Coré. Las que están detrás de Coré mueren con él. No mueren, ¿sí? Los falsos profetas solamente. Mueren los que están detrás de ellos, bancando sus enseñanzas totalmente incorrectas. No mueren solamente los falsos pastores, ¿sí? No solamente los pastores o los apóstoles. Mueren todos los que están detrás de ellos también, ¿sí? Se los va a comer la tierra, que están bancando, ¿sí? Están bancando sus aires de grandeza. Están bancando sus aires de querer gobernar como si fueran dioses, cuando realmente no lo son. Pero hasta aquí simplemente vamos a ir con esta enseñanza. Damos gracias a Hashem por esto. Bendecimos su nombre. Y esta es cuarta clase, ¿sí? Hablando de conociendo a Yeshua, descubriendo el Mashiach y el reino de los cielos. Bendecidos. Un abrazo a la distancia, un llorar a su corazón, y espero que los hayamos edificado.